こんにちは、バイソンのトモです。今日紹介するのはですね、世界最強のドラッグ。今回私たちコロンビアに入りまして、世界最強のドラッグを探してきました。その名前がですね、スコポラミンというすごい可愛い名前のドラッグなんですけど、それを摂取すると記憶がなくなっちゃう。もうどこにいたかとか、夜に誰と一緒にいたとか、そういうのを全く忘れちゃうということで、犯罪とかレイプに使われてしまうという、ものすごく恐ろしいドラッグですね。今回ですね、ディーラーであったり、これはディーラーなんですけど、ディーラーであったり被害者に会ってきて、それがどういった現状なのか、追ってきました。見てみてください。どうぞ。Welcome to Bogota, Colombia. We're here chasing after the most dangerous drug in the world, burundanga. Burundanga is the source of scopolamine, which is basically like the worst roofie you can ever imagine, times a million. You're at the whim of suggestions like, hey, take me to your ATM. Hey, come with me to the hotel room, while you're completely conscious and articulate. Apparently there's a lot of different parts of the plant that are a bit dangerous, possibly a bit fun, depending on what you're into. So we're gonna be looking for the tree, talking to people who've had experience with it, and seeing if we can find some of the actual drug ourselves. So the deal with burundanga is that it pretty much eliminates your free will. So you're awake and you're articulate, and to anyone else watching you, it seems like you're perfectly fine, but you've completely lost control of your own actions. So you're at the whim of suggestions, and that's how people take advantage of you. I've heard a bunch of different stories, really running the gamut. Some of them sound like kind of campfire horror stories you're told when you're growing up, stuff like waking up in a bathtub with an organ cut out and a sign saying you have 5 hours to get to the hospital. We've of course also heard that it's used as a date rape drug. We heard one particularly chilling story where a guy was taken back to his apartment, woke up the next morning in the empty apartment, completely confused as to what happened, went down and said to his doorman, you know, why is my apartment empty? What happened? And the doorman said, well, you brought it out with 2 of your friends last night, all your stuff, you loaded it into a van. And the guy was like, why in the hell would you let me do that? And he was like, because you told me to. So that's kind of the stuff we're dealing with here. Complete elimination of free will while still acting, which is pretty much the scariest shit I can imagine. La escopola es una droga como ninguna, no tiene sin igual, ¿sí me entiendes? O sea, tú coges con un soplido así, por ejemplo, tú estás aquí caminando y de repente, o sea, tú vas de espalda o vamos a una pinta caminando acá y yo me le paso por un lado y le hago así nomás con eso, nomás con ese destello. El man ya queda burundangueado. Tú esperas, cuando ya tú ves el efecto, es que el man empieza como a medio tal, entonces ya tú eres dueño total del man. Entonces tú lo coges, lo encanas y tú te lo llevas para donde tú quieras, parece un niño. Y tú te llevas, llévame a tu casa, saca tu chequera, dame tus cuentas de ahorros, tu número de tu tarjeta y tal. Y así, si te pasas de dosis, corre peligro de que la persona se muera. Colombia is basically fucked. They have the longest running guerrilla war in all of Latin America. They've essentially been at civil war for 60 years, and really, if you think about it, they've never not been at war since they gained their own independence. Other fun facts about Colombia, definitely not from the Board of Tourism, include the fact that 1 in every 3 kidnappings in the world happen right here in Colombia. And as we all know, it's the cocaine capital of the universe. Un gramo de escopola es como un gramo de perico, la misma maricada porque tiene la misma densidad en peso.
y en presentación, ¿sí me entiendes cómo es? Pero tú con un gramo puedes matar hasta 10, 15 personas. Matar. Por eso es tan extremadamente delicado y no se consigue. Y la información, por ejemplo, que yo sí sé dónde se consigue, porque yo sí sé, hijo de puta, ¿sí me entiendes? Dónde se consigue todo. Now, the borrachero tree, which, by the way, roughly translates to drunken binge tree, is indigenous to the northern Andean region. That includes Colombia and Ecuador, Venezuela. But the scopolamine is really only used by the criminal element here in Colombia. Que por aquí tiene que haber un gallo mío si de pronto pillamos una. ¿No viste que ahí al lado de César hay una? Sí, al lado de César hay un árbol. Ahí, aquí es silvestre. So despite the insane homicide rates, the kidnapping, the narco-trafficking, the civil unrest, and everything else going on in here in Colombia, we can't seem to find a Colombian who's more scared of anything than falling asleep under the borrachero tree. So far, I'm really into Colombia. I showed up, beautiful women ordered me dinner, and it's fantastic. And they ordered a bottle of whiskey to the table. I might not go back. Espera, la canto. Songo le dio borondongo, tanananananana. Le dio borondanga, le hincha los pies. There's a song with it. I don't know why, but no. It's been around for a long time. So it's not something that is popularly done down here then. No, Not anybody even does that? No. Really? No. Not at all. No, we have cocaine. We have cocaine, we have grass, we have weed. What, burundanga, why? Everybody is aware. Like, yeah. todo el mundo tiene cuidado. You know, it's like you cannot control it at all. You don't need it in a cup or No, with no, a drink just to smell it. To smell it, yeah. It's very strong. Yeah, And if the robbers they use it for that, is because they know that you cannot react. Or a paper. Like I heard this guy that was, this old lady came to him, I don't know where this address is, and this paper, and he just And got yeah, it like this and close, it's like this. and he's on it. Yeah. So this guy was like really hospital. crazy. He was like walking in the hospital like really lost. Perfect drug like to you- do you that, you cannot- know? yeah. Because the person doesn't Yeah. like pass out, they're still conscious, Yeah. and they do everything that they tell you to do. Yeah. Do you know people that have been given burundanga? Do you have a cousin of a friend or a cousin? No, I have an uncle. An uncle. Yeah. You told owner. Yeah, it's happened not to a him? happy story, you know. No, I imagine. But he was a taxi cab driver, and they use this thing. Yeah. Yeah, I don't know the whole story exactly, but it was his last trip. He died. Se llama floripondio. Su nombre científico es datura. De ahí se saca la escopolamina, pero también se le dice borrachero y se le dice la planta del diablo aquí en Colombia. We're here at the Botanical Gardens on the outskirts of Bogota. I'm gonna go see if we can figure out what this plant actually looks like. Those right there are the flowers that we've heard a lot about. You can kind of put those in a tea and you'll hallucinate. You can also take the root down there, put that in a tea, and again, you'll hallucinate. And then there's the cacao, which kind of looks like the mini coconut of sorts. That has the seeds inside. Me comí pepino y medio. Duré 17 días viajando con otro parcero. Mi parcero se quedó en el viaje. El man hoy en día anda así en la calle. Yo no sé en qué viaje pasar y quedaría el man. Un choker, hijo de puta, y tú te quedas en el viaje. Pero el man anda por la calle así. El man mira detrás de la mano. El man no anda así. El man anda... ¿Quién sabe en qué viaje se quedaría el marica, weón?
pero loquísimo. Si analiza la acción, el man, como una cortina. Actually just crack the thing right there, and then this is where the seeds are. I mean, that's where everything comes from, right? That's what they use to actually make the scopolamine. You're in business. The most dangerous drug in Colombia and arguably the world. El polvo lo sacan del cacao sabanero, que es el fruto. Pero entonces el polvo tiene un proceso químico, ¿sí me entiendes cómo es? O sea, el polvo, no, o sea, para pulverizarlo, convertirlo en blanco y volverlo una pastilla o algo así, se necesita un químico. Se necesita un químico. Es como, por ejemplo, usar éter para rebajar el perico, etcétera. Entonces eso ya es completamente químico. The coca, at the end of the day, I mean, with its obvious pitfalls and dangers, is recreational. Yeah. Whereas there's nothing at all recreational about what can be made with this. It's a distinctly criminal element. Está uno totalmente como un zombie sirviendo a una gente que te da unas órdenes. Lo peor de esta experiencia es haber sido una víctima por haber querido ser buena gente y querer ayudar. Fui involucrada en toda esta violencia en la que vives. The irony of sorts is that it's beautiful. It's a very nice plant and it smells very nicely. I'm enjoying this right now. Seems quite Colombian all in all. Very beautiful and very dangerous. This is pretty much the symbol of Colombia, isn't it? If you didn't know what you were looking for, you'd walk right by and go, that's a pretty flower, maybe I'll pick it and give it to my mom. But that would be a real bad idea. Es como que pierdes toda tu voluntad, lo que, no sé, que no puedes reaccionar. Que no hay la capacidad de decir, oiga, hay algo muy malo en todo esto. Puedes conseguir 1 gramo de escopola. Oscila entre 40 y 50 lucas más o menos, ¿no? Pero con 1 gramo de escopolamina es un viaje de huevo. Ese es un bar, ese es el bar de mi parcero. Ahí detrás de esa camioneta, la camioneta del man, ¿sí pilla? Bien. Detrás de la camioneta puedes parar. Bueno, mi hermano. ¿Sisas? Ahí nos vemos. Bueno. Ahora ahí No me demoro, no me demoro. ese río, esa vaina, No me demoro, care locos. fresco, fresco. ¿Sisas? ¿Qué más? Todo bien, Dan. Y solamente tiene 2 funciones. Tomasear, estudiar o asesinar. ¿Sisas? Ah, no, son 3. Son 3. Sisas y Mona, lo bien, Dan. Son 3 funciones letales, marica. ¿Sí o no? Buena cochea, es el transmutador de los venenos, marica. Y que queda la cámara prendida dando vueltas. En ese trayecto de ir a coger el bus, un hombre me paró y me dijo que si conocía una dirección. Y pues él me dijo que si conocía esa dirección, me mostró el papel. Yo, por la ubicación, estaba muy cerca. El caso es que yo terminé llevándolo al señor hasta donde él quería. Nos tomamos un jugo, que yo creo que ahí es donde me dieron la escopolamina, a través de la bebida. So now we're here at the National University of Colombia. We're going to go talk to Dr. Miriam Gutierrez, who heads up the toxicology department here and apparently is an expert on scopolamine. I'm going to try and chat with her a bit about what actually happens when someone's exposed to the drug and try and figure out what this whole zombie thing really means. Si vamos a verlo desde el punto de vista médico, esa sería la sustancia perfecta para los hechos delictivos, porque la víctima no va a recordar nada, por lo tanto no denuncia, porque cuando ellos tratan de recordar la persona que se la dio, no fija la memoria, y cuando ya se despertaba y se daba cuenta que había sido robado, él no se acordaba de que él mismo había colaborado. Entonces esa era la propiedad que se piensa se explota de sustancias como estas que tienen la posibilidad de, entre comillas, hipnotizar al paciente.
Me llevaron hasta la casa, yo vivía ahí súper cerca, y saqué un poco de cosas, esculqué toda la casa, yo era feliz, esculcando, buscando, yo sabía que mi novio, con el que yo estaba viviendo, había tenido unos ahorros. Los boté todo, volví todo una nada y busqué el sobre y lo encontré. Desafortunadamente lo encontré. Estaba lleno de dólares, de euros, unos ahorros que eran de mi novio de hace mucho tiempo. Él era fotógrafo, entonces le di también unas cámaras. O sea, yo llegué y cogí todo lo que yo pude y encontré mi camino y yo estaba feliz de buscar y quería buscar más, de hecho. Cuando me di cuenta, no, yo me puse a llorar y me fui inmediatamente a la estación de policía, que quedaba como unas 4 cuadras. Yo gritaba desesperada, me entró un momento de desesperación horrible. Fui muy afortunada en haber tenido una dosis muy pequeña, de que solamente me fueran hasta el apartamento y me sacaran el dinero que tenía. Pues para mí muy doloroso haber perdido plata, pero en últimas yo digo ahora que pues estuve muy de buenas. Si hubieran sido personas aún más malas todavía, tal vez hubiera terminado, podido ser violada en el apartamento o cualquier cosa. 60.000. ¿La liguita? ¿Para las copolas? No, pero Yo se lo digo antes. por el cruce y por la vuelta y todo eso, hermano. A saquear bolsillos ahora. Nada, mire, va a mostrar. No, pero no importa. No, one moment. No, sí quiero mostrar, no se preocupen. No, porque sí se Crean en mí. No, todo bien, nada. Todo bien. La manipulación es efectiva. A menos que sea una nota a otro nivel. No se preocupen. No se preocupen. Hijo de puta, eso es una cantidad. No, ya. Nada, no pasa nada. Es volátil, pues bueno, cada uno va a viajar un toque. Ya. Mira, así como está no tiene necesidad de nada más. Cinta, pero cinta negra. Vale. ¿Lo sintió? Sí, repeso, ¿no? ¿Lo sintió el hedor? Sentí así. ¿Sí o no? ¿Qué tal, Salió el no? fantasma. Problema. Ventile el carro antes de que demos todos viajar. Hablo con el mar y más se me paniquea, se me traumatiza. Para que se tome una copa, por lo menos. Muy amables. Momento, Mucho cuidado. Sí. Mucho cuidado, eso es como el antrax. Eso es peor que el antrax, que sea una gonorrea, es peor que el antrax. Scopolamine is by no means a modern revelation here in Colombia. The indigenous people in this area have had a whole bunch of uses for the drug. For example, when a chieftain died, all his assorted females, wives, mistresses, what have you, they had to go as well. Now that could be a bit of a dicey process, but what better way to shore things up than to slip them some scopolamine and suggest they walk into a grave? When they did, they were buried alive. In modern times, there's a whole litany of fucked up people who've been using scopolamine for their benefit. For example, in the 1930s and 40s, Joseph Mengels had the drug imported from Colombia to Germany to use in some of his interrogations. More recently, the CIA tried to use the drug in the 60s during the Cold War as sort of a truth serum. The problem with all of this is that in addition to a whole lot of truth, there's a good bit of hallucination involved. In a cab right now heading over to the southern part of the city. We're going to meet with some officials at the Bogota City Police Department. What we're hoping to figure out is a little bit more about how the Burundanga gangs work. Sí, el modus operandi más común es cuando las personas, más que todo del género masculino, va a los sitios, va a las discotecas, va a los sitios de prostitución, empiezan a tomar bebidas, le echan la escopolamina en el licor y después los sacan, los llevan. Muchas veces los llevan en el mismo vehículo de ellos, hacen un recorrido por los diferentes cajeros automáticos en los bancos, le sacan todo el dinero
y en otras oportunidades los secuestran, ¿no? Son bandas organizadas, ¿no? Utilizan las mujeres. En muchas oportunidades utilizan mujeres muy bonitas y los hombres se dejan convencer por la belleza de estas mujeres y caen en sus encantos, como se dice.